Audio Jungle. Audio Jungle. La mirada de esa niña es justo lo que nos tiene que dar la valentía para afrontar una profesión, una perspectiva de mucha incertidumbre. No vamos a encontrar respuestas probablemente en casi ningún sitio, y sí en la mirada de un niño, ¿no? Tenerlo siempre presente, las de tus hijos, tu alumnado o cuál sea tu situación. Y cuál sea tu situación yo la imaginaba de esta manera. La vida es realmente una pasada, la vida es realmente increíble y maravillosa. Eh, Se nos presenta como un gran acontecimiento, pero tal y como la estamos viviendo, tal y como la estamos sufriendo en este momento, el planeta, el mundo, el planeta Tierra, se abre ante nosotros pues con mucha incertidumbre, que es el título de esta charla de esta tarde. Y cada uno de nosotros nos sentamos al borde del precipicio y dejamos que nuestra cabeza se llene precisamente de todo lo que supone incertidumbre. Estamos pensando ahí sentados si el traslado que nos han dado para incorporarnos el próximo año será en el cole que queríamos, con el proyecto educativo que soñábamos, si realmente será definitivo, si me darán en el concursillo. Estoy ahí sentada en el precipicio pensando si habrá oposiciones el año que viene, si se modificará el temario, que ya sería ahora por otra parte, si habrá una opción, si todo lo que estudio me sirve para algo o si todo lo que estudio, por el contrario, me sirve para nada, porque cuanto más sé, menos notas tengo opciones de sacar. Estoy ahí sentada en el precipicio pensando si podré tener trabajo el año que viene o no, si soy de un centro 03, qué sucede en estos centros 03 y cómo va a ser el trabajo a partir del próximo septiembre o a partir del próximo julio. Nadie se ha ocupado de nosotros. Estoy ahí sentada y soy interina, no sé si voy a trabajar o no, no sé si se van a abrir las listas o no, no sé si me van a mandar al otro extremo de la comunidad autónoma, no sé cómo será el colegio en septiembre de 2020, no sé ni siquiera, no sé ni siquiera. ¿Qué va a suceder con las personas que tengo a mi alrededor, las más cercanas? No sé si todas aquellas que se han quedado sin trabajo lo volverán a recuperar, no sé si finalmente podremos controlar el virus y la pandemia, no sé cuándo me encuentro con un amigo si abrazarlo o no abrazarlo, no sé si yo he pasado el virus o no, no sé si acercarme a mis padres que ya son mayores y que me necesitan mucho, pero que quizá yo soy un peligro para mis propios padres. No sé si salir a la calle o quedarme dentro, no sé. Es decir, estamos en una situación de tremenda incertidumbre. Esto es cierto. Esta incertidumbre además viene acompañada de una cantidad de acontecimientos mediáticos y de información que no hacen ni más ni menos que ampliar esa incertidumbre, que convertirla en algo aún mayor todavía. Y esa incertidumbre va acompañada, además, de lo que se denomina crisis. Esto ya es el desastre de los desastres. Nos encontramos en una situación personal de absoluta incertidumbre. Podía haber colocado en esta imagen muchos más pensamientos en esa persona que no sabe si saltar al precipicio o simplemente admirar la maravilla que le ofrece el paisaje, la vista y el horizonte. Pero podría haber colocado no 5 pensamientos, sino quizá 50 o más. ¿Qué va a ser de sus hijos? ¿Cómo irán al colegio? ¿Podrán ir o no podrán ir? ¿La escolarización será en online o será real? ¿Habrá universidad el año que viene? ¿La haremos virtual? ¿Qué estamos haciendo? Es decir, son muchísimas las preguntas que se envuelven además en un formato de crisis. Y en ese formato de crisis, en el que esto significa que las circunstancias que tenemos a nuestro alrededor son aún peores de lo que podríamos pensar, es cierto que nos vamos a plantear lo siguiente. Yo puedo hundirme, la crisis tira hacia abajo, la flecha tira hacia abajo y yo puedo hundirme con esa situación de crisis. O yo puedo sacar el paraguas de Mary Poppins, abrirlo e intentar volar mucho más alto de la realidad que habría supuesto seguir el camino habitual. Es necesario que nuestro cerebro se acostumbre a pensar que la crisis no es negativa,
sino que la crisis simplemente nos sirve para cancelar una etapa, una época e inaugurar otra. También se dice que cuanto mayor es la crisis, mucho más rápida puede ser la evolución. Por tanto, a mí me gustaría enfocar todo esto desde tu oportunidad y me gustaría también hablarte en este momento a título absolutamente personal, hacerlo desde tu oportunidad. Y hacerlo desde tu oportunidad significa que en este momento me gustaría que todas las personas que estáis viendo esta charla, esta webinar, cogierais un papel en blanco. En ese papel en blanco cortarais un cachito muy pequeño, un cachito pequeñito, pequeñito, pequeñito. Y ese cachito pequeñito, en ese cachito pequeñito dibujéis este cubo. Este cubo yo quiero representarlo en el día de hoy como los dados de tu vida. Ante la incertidumbre parece que lo que va a suceder a continuación es una partida de dados. Que yo todo lo que puedo hacer, que en mi mano solo está tirar los dados. Y claro, si yo tiro los dados y me sale el 1, voy mal. Si tiro los dados y me sale el 6, voy muy bien. Pero lo que sale no depende de con la energía que yo lo tiro, o no depende de con la energía o el movimiento que hago con mi mano para tirarlo. Pues bien, en ese papel que me gustaría que guardaras del día de hoy, quiero que dibujes el cubo y quiero que pongas una R y una I. En ese cubo dibujado, coloca tu R y coloca tu I. Y quiero que lo dibujes, tu R, tu I, porque me encantaría que ese papelito lo guardaras, lo doblaras y lo pusieras en un sitio para tocarlo cuando a lo largo del próximo curso escolar las cosas no sean fáciles. Pero, ¿qué significa R y qué significa I? Pues mira, es una partida de dados, sí, pero el dado que quiero regalarte esta tarde está trucado, porque absolutamente en todas sus caras aparece la R y la I, no aparece un número, no es mejor una cara que otra, y los dados estos los manejas tú. RI simplemente significa responsabilidad individual. Esta responsabilidad individual significa tira los dados, ponte a jugar, pero siempre te va a salir la misma jugada, responsabilidad individual. Esto significa que el planeta va a seguir creciendo dependiendo de ti. Esto significa que te lavas las manos para no contagiarte tú, pero fundamentalmente para no difundir el virus y que no se contagien otros. Esto significa que te pones la mascarilla no para no contagiarte tú, sino para no contagiar a los otros. Esto significa que si realmente somos conscientes de nuestra propia responsabilidad individual, tenemos muchísimas cosas que hacer. Audio Jungle. Audio Jungle.